José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal, como cada sábado, por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco. Y muy buenos días a nuestros queridos y amables televidentes y teleoyentes que nos hacen el favor de escucharnos todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por esta 106.5, su emisora favorita. Eliseo, seguimos con el tema del impeachment. Bueno, a Trump, que hoy el veredicto pudiera darse hoy. Bueno, exactamente, sí. Y seguimos con esto. Vimos que la ex embajadora Nikki Haley dijo que... Se desmarcó. No, dijo que Trump tenía poco futuro en el Partido Republicano. Había poco futuro. Parece que eso no es lo que piensan los miembros del Partido Demócrata que siguen con el impeachment, que han seguido tratando de bloquear una posible postulación. Te dije que a Trump. El sentimiento sigue ahí. Sigue intacto y siguen los demócratas tratando de condenar a Trump en un hecho sin precedentes. Bueno, que tiene un precedente en el 1876, cuando el entonces secretario de guerra, William Belknap fue un secretario de guerra, que en ese momento ese cargo existía, que fue sometido por presunta corrupción, por haber recibido prebendas, y fue sometido a un impeachment, porque hay que decirle que el juicio político o el impeachment no solo es a los presidentes que se hace, también a los funcionarios del gobierno, a los funcionarios designados. Electos y designados. Electos y designados, correcto. Y este es el precedente que tienen los norteamericanos y del cual se apoyan para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump en un intento de desnaturalizar, lo que se busca es inhabilitarlo para que pueda volver a ocupar para que no pueda públicas. volver a hacer. Pero, como dice el senador Marcos Rubio, dijo, señores, esto pudiera abrir la puerta para que otras personas puedan ser juzgadas también fuera del cargo, como lo es. No mencionó su nombre, pero todo el mundo sabe que se trataba de Hillary Clinton. Sí. La ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue interpelada por el Congreso por los acontecimientos de Benghazi. Como había estaban todos a una sola voz en el Partido Republicano y muchos adeptos de Trump pidiendo la encarcelación de Hillary Clinton, el senador Marcos Rubio inteligentemente dice, señores, esto puede abrir la puerta para que nosotros entonces iniciemos un juicio contra una ex secretaria de Estado. Es un hecho que yo entiendo peligroso. Bueno, la dinámica que se ha dado en los debates del impeachment, la defensa del presidente Trump agotó. Muchos la han tildado de eficiente. Pero tenía habilitado 16 horas para hacer su exposición, de la cual utilizó 4. Por ahí comenzó ese es uno de los argumentos que han utilizado para decir que fue deficiente, que utilizó apenas una cuarta parte del tiempo. Ahora, cuando se fue al fact-checking en el caso, surgió el tema de que el hecho principal que se le imputaba era un tema de uso del lenguaje, la palabra fight. Entonces, ¿en qué se concentró la defensa del presidente Trump? En desmontar todos los contextos en los que se usa la palabra fight y en la que los mismos demócratas utilizaban la palabra fight. O sea, es un tema de uso del lenguaje. Sí. Todo porque no se pudo demostrar que él ordenó asaltar el Capitolio ni nada de eso, sino que él utilizó la palabra fight.
Sí. Y que eso se pudo haber interpretado como una incitación. Pero entonces, tenemos que irnos, porque el libelo, el delito de incitación, estuvo muy ligado al libelo en Estados Unidos por el tema de la primera enmienda, que es uno de los derechos que más se protegen en Estados Unidos, Así es. la libertad de expresión. Tenemos que remitirnos a un precedente jurisprudencial, que es el más cercano, que es el caso Schenck versus United States, 1919. Por ahí es que hay que ir a anclarse a buscar la tipificación de este ilícito, porque a lo largo de la vida jurisprudencial se ha dado discurso de incitación, pero en diferentes contextos. Y en cada contexto esto ha sido modulado por la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, en el espectro de los medios de comunicación, dentro de los campus universitarios, o sea, todo eso está siendo regulado, pero en el contexto político de una posible conexión del uso de la libertad de expresión con una incitación a una revuelta, el más importante es el que acabo de mencionar en 1919, donde un ciudadano, apellido Schenck, produjo unas expresiones que se interpretaron como contrarias a la estabilidad, y se le aplicó un acta de espionaje. O sea, se le calificó como un enemigo interno de los Estados Unidos, porque recordemos que era un país, o sea, en el contexto en que se da, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial. Correcto. Entonces, se da en ese contexto, y entonces se determina, se aplica un acta antiespionaje y se sanciona a ese ciudadano por eso. Por eso. O sea, se le tipifica. Ahora, si hay suficiente presupuesto para condenar presuntamente a un expresidente, ¿cuál es el escenario ideal en donde se debe someter ese presunto delito de expresión? ¿Es en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, sí, ahí esa discusión la tuvimos hace, creo que el sábado pasado, antepasado. Lo de Trump es en el Congreso porque este proceso empezó cuando él era presidente. Ya. Ahora, después que ya usted cesó en su condición de presidente, pues a usted le toca justicia ordinaria. Es lo que es la lógica. Yo presumo que si hay suficientes evidencias, lo más probable es que alguien vaya y someta a Trump en una corte. No, lo que pasa es que allá hay principio de no doble persecución. Entonces ya si usted lo absolvieron. Pero no se había producido oficialmente. Pero oficialmente inició estando él fuera. Claro, ya después que está apoderado un tribunal, pues ya siguieron ahí. Sí. Pero ese tribunal, que es el Congreso, una vez dicte su decisión, pues ya no se puede volver a perseguir lo mismo en otro tribunal. Al menos que haya alguna jurisprudencia, porque la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, como es un derecho que se construye mucho en base a casuística, pueden interpretar cualquier decisión por ahí suelta que haya. Por jurisprudencia. Y entonces pues, agarrarse de ahí, como se dice popularmente aquí en República Dominicana, y armar un caso. Pero, básicamente, y es lo que digo, porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación, pero la verdad es que ese fact-checking, cuando se hizo en medio de los debates del impeachment, arrojó qué fue lo que este hombre hizo. O sea, no. Y además que muchos de sus defensores pusieron en todos los medios expresiones parecidas del Partido Demócrata mientras Donald Trump fue presidente, y utilizaron el mismo lenguaje incendiario. La palabra fight. Todo se concentró en la palabra fight. Es decir, que si aquello fue legal y no tuvo ningún tipo de problema, pues esto que hizo el presidente tampoco. ¿Tú no recuerdas lo que hablábamos el sábado pasado
del síndrome de Woody Allen. Así es. Eso mismo es. O sea, aquí en la actualidad el fusilamiento es mediático. Lo que digan los tribunales no importa. Mira, y eso está tomando una tónica un tanto peligrosa, porque hay una actriz de Disney, de la película Mandalorian, que en su cuenta personal expresó una serie de preocupaciones sobre la situación de los Estados Unidos y el problema. Y automáticamente esa actriz fue sacada de la producción de Mandalorian y es famosa. Uh-huh. Es una actriz que sus fans han estado pidiendo y reclamando el porqué de esa suspensión. Y eso nos trae a un asunto que lo hemos comentado mucho, que es la cultura de la cancelación, sí, de cancel culture, donde la mayoría de los medios masivos deciden de qué se habla y de qué no se habla en los Estados Unidos. La mayoría de los medios masivos que hoy están en poder de los demócratas o de los progresistas o de esa línea, pero que mañana pudieran estar a cargo de otro. Y ese es el problema, porque está olvidando más de un 48% de la población que probablemente no piensa igual. Sin embargo, lo que se impone, incluso lo que nos llega al país, son lo que se habla en esos cadenas masivas. Por eso era que yo te decía. En esos medios masivos, y entonces por eso que nosotros no lo vemos en el país. Usted busca un diario nacional y los comentarios que va a ver y va a leer todos son siempre en la misma tónica que esas grandes cadenas norteamericanas. El CNN en español. Por eso era que yo te decía. ABC, etc. Ahorita que el sentimiento está ahí, en Estados Unidos. Hay un libro que se llama La elegía del Hillbilly. Lo escribió un autor norteamericano, se llama J.D. Vance, J.D. Vance, Vance, B corta C.E. Y él analiza el fenómeno del Hillbilly, que es los blancos, el aldeano norteamericano, los blancos que habitan en la región de los Apalaches. De los Apalaches, sí. Óyeme, y eso hay que meterse en ese mundo para entender cómo es que esa gente piensa. Sí, ¿y cuál es la mecánica? Equivalente del campesino norteamericano, pero blanco, pero que no es de el los mismo suburbios, no es el mismo blanco de la planicie central, de Utah, de North Dakota, de Montana. No es el mismo blanco, porque ese no se tuvo que enfrentar a la misma amenaza, ni siquiera provienen de las mismas regiones de Europa los colonos. Entonces esa es otra, vamos a decir, otra legión. Otra legión, otro grupo. Y eso responde a una lógica totalmente diferente. Y si tú conectas eso, históricamente esas han sido comunidades rebeldes. La primera revuelta de la nueva nación, que cuando se independizaron los Estados Unidos, en ese proceso la primera revuelta se armó en esa región, se llamó The Whiskey Revolt, que eran los moonshiners, los que destilaban whisky, le querían poner un impuesto. El nuevo gobierno quería poner un impuesto al moonshining. Sí, porque todos los movimientos de libertad se originan por un interés. Los campesinos ahí se rebelaron. Esa gente venía de Escocia, que no era necesariamente, no era como la otra migración irlandesa, ni de las otras partes. Los escoceses tenían otra lógica. Irlandés. Y funcionaban en clanes familiares. O sea, era otra lógica. Y eso determinó esa conducta de esos individuos, y que los otros lo ningunearan y lo menospreciaran y le pusieran esa etiqueta que todavía mantienen hoy, que son caricaturizados. Pero había una serie, un sitcom muy famoso, que eran los Hillbillies. Sí. Norteamericanos. Que había unos muñequitos, los osos montañeses, eran Hillbillies. Bueno, entonces, yo creo que está bien. Le dimos su cuota ya a los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos, tú sabes que aparte de, los Estados Unidos siguiendo en el plano internacional, Europa
hay una campaña de desacreditación, de desinformación sobre las vacunas del COVID que está siendo endilgada a Rusia. Parece que es Rusia. Pues estamos hablando de millones y millones envueltos en esta operación de vacunas. Parece que los rusos se han dado a la tarea de sembrar desinformación en Europa. Y entonces los diarios y los medios en Europa están todos en primera plana con la campaña de desinformación que ha establecido con respecto a las demás vacunas y subiendo la estima de la vacuna Sputnik, que es de Rusia. Es decir, que parece que Rusia ha optado por diseminar la desinformación a fin de que la vacuna Sputnik... Sembrar duda para que la vacuna Sputnik sea más aceptada. Eso es válido. No, cuando tú oyes, no hay consenso en la comunidad científica. Eso tú estás sembrando dudas. Es el lenguaje. Sí, el lenguaje, porque al final te dice que es el consenso. Exactamente. Entonces nadie puede demostrar un consenso. Nunca. Así es. Entonces, pero el disenso es lo que genera la ciencia. Así es. Ese debate, eso como, acuérdate de la escuela de Popper, de los falsacionistas. Así es. Lo que es verdad, lo que no es falsable, lo que no admite contraejemplo. Entonces no puede. Y que no existe científicamente ninguna verdad absoluta. Por eso. Absoluta. La verdad está el jueguito de todos los cuervos son negros, ¿te recuerdas? Correcto. Entonces así, todo, ¿qué es verdad? Bueno, lo que no es falsable, lo que no admite contraejemplo. Cuando hay un contraejemplo, eso dejó de ser verdad. Y la verdad es el contraejemplo. Sí. Entonces, eso es así. Pero bueno, vamos a hablar de un tema ahora, vamos a pasar ya al plano local. Y es el tema de la salsa de los precios. Esta semana vimos que ayer se anunció un acuerdo con los panaderos, el ministro de Industria y Comercio lo anunció para dejar sin efecto una alza en el pan que iba a pasar de 5 pesos a 7 pesos, se iba a incrementarse un 40% su precio. Así como se han producido otras salsas en el mercado, pero yo me quiero detener un poco específicamente en el tema del pan. Porque aquí pasamos como de sube 40% porque se incrementan los costos de producción. Pero entonces dejamos sin efecto el aumento. ¿Y los costos de producción? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? No se sabe. No hay correspondencia cómo suplieron el problema de los costos. No se sabe cómo se resolvió el tema del costo de producción. Entonces, ¿qué está pasando a nivel mundial con el tema del trigo? Bueno, es muy sencillo. Hace 6 meses, un Bushnell, que es una fanega de trigo, que es una unidad de 60 libras de trigo, costaba alrededor de $5.40. El 12 de febrero, o sea, ayer, la fanega de trigo cerró a $6.37. ¿Entiendes? Subió, ¿cuánto subió? $1. $1. Subió $1. ¿Cuánto representa $1 en ese precio? Un 17%, 16%. Y bueno. Esa es la realidad. Un 20%. 20%. Entonces, bien, el pan se hace con harina de trigo. Correcto. Si el trigo sube casi un 20% a nivel mundial, porque esto no es una cuestión de aquí, es que está subiendo a nivel internacional. Pero lo mismo está sucediendo con el tema del otro componente que se usa para hacer pan, que es el GLP, que es con lo que se prende el horno para hacer el pan. Ese es uno de los componentes de costos más importantes. ¿Qué resulta? Que en los últimos 6 meses el GLP ha pasado de costar 111 pesos el galón, ha pasado a costar 128,10 pesos el galón. O sea, ha subido 17 pesos con 10 centavos al galón. Entonces, ¿cuánto representa eso en el precio? Eso representa más de un 15% de aumento. Entonces, eso impacta directamente en el costo del pan. O sea, tú no haces nada anunciando que llegaste a un acuerdo porque tú tienes los costos, se te han incrementado y eso está ahí. Sí. Eso no puede cambiar nadie. Pero lo mismo ha pasado con los combustibles, con el diésel, por ejemplo. Que el diésel regular ha pasado de costar 193 pesos
hace 6 meses a costar ahora 177 pesos. O sea, ha subido. Sí. Entonces, eso no puede ocultar nadie. Y es inflacionario. Sí. Entonces, ya Luis Reyes, por ejemplo, publicó un artículo antes de ayer hablando ya de unos niveles de inflación cerca de doble dígito para este año. Pero tenemos ya a José ahí en línea. Sí. Buenos días, compañero José. Que llegó en este tema, que él es experto. No, ¿por qué tú me dices compañero? Porque por lo del Congreso, ¿verdad? Sí, nuestro compañero de programa. O compañero de cabina. De cabina, sí. De programa. Bueno. Yo, en mi caso de universidad. Nada, saludarles a ustedes y evidentemente a toda la radioaudiencia que nos sigue, no solo por las radios, sino también por las redes sociales y la autopista del internet. Bueno, estoy en Barahona, como ustedes saben, en las labores propias del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, que tiene una cita muy importante mañana, domingo 14 de febrero. El Partido de la Liberación Dominicana celebra o entra ya en la etapa eleccionaria de este Congreso, de escogencia de las nuevas autoridades de la Dirección Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, luego de haber agotado un proceso teórico, ¿no? Que básicamente la discusión de 13 temas sobre los cuales ha versado el Congreso, la adopción de una nueva visión, de unos nuevos objetivos, de una nueva misión, y la discusión y aprobación de unos estatutos renovados, reformulados, adecuados a la ley 3318 y a la ley 1519 de partidos, movimientos políticos y la ley orgánica electoral respectivamente. Y ahora, como decía, entramos a la fase ya que yo llamo la que más le interesa a la gente, que es quién está aspirando y quién sale electo. Mañana vamos a escoger un nuevo comité central, o 300 miembros que se van a adicionar a 400 y tantos que fueron ratificados de la matrícula actual de los miembros del Comité Central, más los legisladores, que somos entre diputados y senadores alrededor de 70, poco menos de 70, y los alcaldes y directores que desde la aprobación de los estatutos pasaron a formar parte de manera automática al Comité Central, más los presidentes municipales y provinciales que no sean en la actualidad miembros del Comité Central. A eso se le adicionan 300 que van a ser escogidos mañana, 190 a nivel local. En el caso de nuestra provincia de Barahona, se van a escoger mañana 3, y 110 a nivel nacional, que son las plazas disponibles para cerca de 300 aspirantes que se han inscrito para el proceso a nivel nacional, que juntos con los que están aspirando a nivel local suban un poco más de 1000 los aspirantes al Comité Central. Eso va a permitir, luego de que esté electo este organismo, que es el máximo organismo del partido, pues que podamos definir quién va a ser el presidente de la organización, el secretario general, y se escoja un nuevo comité político que, de acuerdo a los estatutos que se aprobaron, pues se ratificó la matrícula de 33, que serían escogidos en ese proceso, y los otros 2 lo completarían el secretario general y el presidente del partido. Así que en eso estamos aquí trabajando mucho en la provincia. Nosotros nos toca enlazar el municipio de cabecera y evidentemente también estar atento a lo que ocurra en los demás municipios de la provincia de Barahona, por, digamos, las tareas propias de nuestra condición, ¿verdad?, de figura principal de la política local en términos de la organización partidaria. Bueno, estábamos hablando de un tema del que tú sabes mucho,
por la función que ocupaste, ministro de Industria y Comercio. Y es el tema de... Seguía hablando de los combustibles. Los combustibles, decía alguien por ahí. Sí. Y una emisora hermana. Hay que ser, porque en política, y lo decía la semana pasada, en política hay que ser coherente. Y cuando a ti te tocó estar ahí, estas mismas explicaciones se le daban a muchos de los que hoy están en el poder y tenían un discurso de barricada y decían decían de todo. Pero la realidad se ha ido imponiendo. No, yo recuerdo en el 2014 que hasta llamaron, prácticamente convocaron manifestaciones. Sí, había una protesta que con el precio, que no eche los martes. Tremendistas, ¿no? Sí. Ante una realidad que se dio en ese momento, que fue un incremento internacional de los precios del crudo, que tuvo cerca de los $100. Y evidentemente eso genera automáticamente una presión al alza de los precios internos de los combustibles. Yo la verdad que no lamento porque eso es esos son gajes del oficio, pero me solidarizo a veces con Hito, sí, a pesar de que mi labor es de opositor, pero el país sabe que tenemos una relación de familiaridad y de amistad, y a veces me da hasta pena porque sí, pero realmente hay que ser coherente, y eso se explicó, tú lo explicaste hasta la saciedad aquí y no se entendía. Pero hoy a la gente hay que decirle, por ejemplo, que los ingresos por concepto de impuestos. Eliseo, te interrumpa. Sí. Que la gente se va a resistir a entender que el incremento en el precio de un artículo tan importante como el combustible y cualquier otro de la canasta básica, aún haya justificaciones de sobra o no. Sí, bueno, si no hay justificación, pues lógicamente el reclamo es legítimo, pero aún se produzcan razones, en este caso, en el caso dominicano, que depende totalmente de las importaciones del crudo, de lo que ocurre en el mercado internacional, un mercado que fruto de la pandemia ha generado en esta etapa, porque inicialmente se produjo una caída de los precios. Incluso el combustible llegó, en términos teóricos, a estar regalado, es decir, a un precio negativo, por debajo de su valor de producción. O sea, no hacía ni sentido venderlo. En la caída que se dio a inicios del año pasado, o en el primer trimestre del año pasado, a raíz de la pandemia, porque evidentemente los mercados reaccionan ante una situación que tiene un precedente, que fue la gripe española hace más de 100 años, y que no se sabía lo que iba a ocurrir, el impacto que iba a tener en la economía. Hemos visto que ha sido nefasto, y evidentemente ante el cierre de la mayoría de los países, la caída del consumo de combustible generó una depresión en el mercado, y evidentemente los precios se fueron al piso. Ahora, el mundo ha empezado a reactivarse a pesar de que hay un rebrote. Y lo que, por ejemplo, ayer Nueva York anunció hace unos días la reapertura de los restaurantes y de los espacios públicos con regulaciones, pero ya el mundo ha ido acostumbrándose, ha ido aplicando protocolos, ha ido aprendiendo, adaptándose. Y hay un proceso de apertura. Entonces el mercado reacciona hacia arriba. No solamente el petróleo, sino las principales materias primas. Y de ahí viene el impacto en los precios internos de otros productos, como el pollo, la carne de cerdo y demás, que alguien dijo una vez que aquí se ensamblaban cerdos y pollos, porque realmente la materia prima principal es el alimento, cuyos componentes están producidos prácticamente todos en los mercados internacionales, en otros países, el maíz, el sorgo, la soya y demás. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿cómo el gobierno enfrenta el incremento de precios, el impacto del petróleo en la economía interna
que se está cotizando por encima de los $60 el precio de referencia del barril del West Texas Index, bueno, ya esa es otra cosa. Cómo gestiona los impuestos, que son el 60% del precio del combustible. El combustible impacta en el 40% del costo de producir, de transportar, de alguna forma directa o indirecta, de producción de todos los bienes de la economía nacional. Entonces, es altamente inflacionario cualquier incremento de precio en este bien, que se utiliza, como dije, en la mayoría de las actividades se impacta el 40% del índice de precios al consumidor. Precisamente a eso iba. De cada 10 pesos de ingreso que tiene el gobierno por concepto de impuestos, 1 peso proviene de los impuestos aplicados a los combustibles, que son el selectivo y el ad valorem. ¿Entiendes? O sea, los ingresos presupuestados, en los ingresos corrientes, la partida de impuestos está presupuestada para este año 2021 en un 12.3% del Producto Interno Bruto. Los dos impuestos que se aplican a los combustibles producen un 1.20% del Producto Interno Bruto, entre los dos, que es la mitad de todos los selectivos, que producen un 2.4% del Producto Interno Bruto. Según el cuadro, la tabla 21 del presupuesto general del Estado. Esto es información que tiene el mismo gobierno, ¿eh? Entonces, si 1 de cada 10 pesos de lo que tú recaudas vienen de ahí, es imposible para el gobierno contemplar bajar eso. Y el que le esté pidiendo eso al gobierno ahora mismo, le está pidiendo un imposible. Eso es así. Y más en un contexto donde todos los organismos internacionales, la Casa Evaluadora de Riesgo sobre todo, le están diciendo al gobierno que tiene que producir una reforma fiscal para aumentar las recaudaciones. El gobierno no está en condiciones de desprenderse de ese ingreso. Por más que lo quieran hacer, por más que lo hayan dicho, por más que eso se haya prometido, por más impopular que sea, no, el gobierno no se puede desprender del 10% de su ingreso tributario. Esa es una realidad. Eso es así, lo ha sido desde hace muchos años, desde que Balaguer empezó a gravar los combustibles con un famoso recargo diferencial para especializar los ingresos obtenidos por esa vía al pago o al servicio de la deuda externa. Ya se ha convertido en un ingreso del Tesoro, ¿verdad?, que evidentemente tiene un impacto muy importante en lo que es las recaudaciones. Además, es un impuesto fácil de recaudar, es directo, porque es directo en la importación. La tasa de evasión es mínima. Antes de salir, antes de la refinería dominicana de petróleo o cualquiera de las otras importadoras que operan en el país, despachar un galón de combustible, ya los impuestos están retenidos en las arcas. Además es un impuesto de lo que se llama regresivo, porque impacta a todo el mundo sin importar su capacidad contributiva. Es decir, desde el más pobre hasta el más rico utiliza combustibles de manera directa o indirecta, ya sea porque tenga un motor o porque se monte en él, o porque tenga un vehículo, o porque compra un artículo que ha sido transportado en un camión, o prenda un bombillo cuya generación es a partir de combustibles, aunque ese es tiene otro tratamiento, porque en estos casos hay exenciones, pero si genera energía de manera particular, con plantas eléctricas o lo que sea. Es un tema, yo diría que muy espinoso para el gobierno, sobre todo en este momento que hay un incremento generalizado de precios que afectan a otros productos, al cual se agrega el impacto directo e indirecto que tiene el incremento del precio de los combustibles. Cuando yo estuve
me tocó esa amarga tarea de gestionar los precios. Y como yo te decía, la gente nunca estaba conforme, porque cuando se subía el precio y uno explicaba las razones, no lo querían entender, porque nadie quiere que le suban. Nadie va a admitir que ciertamente procede un incremento de un producto tan importante. Pero cuando se bajaba el precio, también la crítica era que no se bajaba lo suficiente. Es decir, que podía haber un mayor sacrificio de parte del Estado, o que el Estado no transfería la totalidad de la rebaja. Lo que sí se puede gestionar, aunque es difícil, porque se depende de un mercado que no es estático, y que la coyuntura internacional mañana puede cambiar y impactar en el precio, es el mecanismo de fijación de precio y de compra. Alguien me dijo, pero ¿por qué ahora que el precio está en el suelo cuando inició la pandemia no se compra a futuro? Bueno, esa es una gran pregunta. Almacenaje. La respuesta es: la República Dominicana no tiene suficiente capacidad de almacenaje. Pero me dice, no, pero las compras a futuro no implican una entrega inmediata, sino que tú puedes programar las entregas en el tiempo. Pero no deja de ser un riesgo, porque si el precio baja más de lo que tú pagaste en el momento de esa compra a futuro, pues evidentemente tienes un problema. No hay una garantía de que el precio que tú adquieras el producto sea el precio más bajo que ese producto va a tener. O sea que es un tema complejo que en el momento que estuvimos ahí nos tocó trabajarlo mucho, consultar incluso con organismos de financiamiento internacional, la posibilidad de establecer un fondo de compensación, o sea, una serie de elementos que realmente son complejos. Empezando por el más importante: la República Dominicana depende totalmente de las importaciones de crudo y sus derivados, y no controla el precio internacional del producto. Y la otra realidad que tú mencionas, que es la carga tributaria. La fiscal, claro. Fiscal, que pues, está por alrededor de un 60%. El tema de los precios es con fechas de entrega. O sea, cuando se fija un precio que se cotiza en el mercado internacional, es con entrega a tal fecha. Si tú pactas otra entrega, ya no necesariamente ese es el precio. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ni te van a vender 10 años exactamente. O sea, eso es futuro, pero en función de un precio de un momento. ¿Tú? Yo quiero, para que la gente dimensione lo que significa lo que se recauda por estos impuestos de los combustibles. Solo uno de los dos impuestos, que es el impuesto específico que está en la ley 112.00, con el cual no se grava el GLP, porque el GLP paga valores, pero no específico. O sea, esto solo pagan los combustibles líquidos. Ese impuesto implica un 0.8% del Producto Interno Bruto, que es lo mismo, o sea, es 0.8%, es lo mismo que significan los impuestos sobre la propiedad y transacciones financieras y de capital en el país, que recaudan un 0.8%. Eso es para que se vea el tamaño. O sea, en la canasta de impuestos que producen ingresos, ese impuesto solamente es igualito o produce el mismo impacto fiscal que el que acabo de mencionar sobre la propiedad y transacciones financieras y de capital. O sea, es imposible que el gobierno se desprenda de ese ingreso en esta coyuntura. Así que ese reclamo, y yo pienso que esto es lo que debe comunicar el gobierno, decirle a la gente: miren, ustedes tienen razón, pero esto ahora no se puede, miren cuánto cuesta. O sea, estamos hablando de casi 60 mil millones de pesos
que representarán en el 2021 estos impuestos, el específico y el valoren en el tema de los hidrocarburos. O sea que eso hay que descartarlo de plano y mirar hacia otro lado. Incluso en el tema de las alternativas al uso de gasoil y gasolina, el gobierno tiene un gran dilema, porque al promover el uso de alternativas, que es lo correcto, es lo que se está haciendo en todas partes del mundo. De hecho, la fiscalidad en Europa con relación a los impuestos de los combustibles está orientada a un tema de alternabilidad, de consecuencias negativas o impacto negativo o externabilidad negativa generada por la contaminación que producen los combustibles convencionales, los combustibles fósiles. Lo que se busca es desincentivar el consumo a través de un alto impuesto. Pero en el caso dominicano, que hay una dependencia de los impuestos para pago de deuda, para financiamiento del presupuesto. Entonces el dilema es, bueno, en la medida que incentivo el uso de vehículos eléctricos o el uso de hidrógeno u otros combustibles como el gas natural y demás, que pueden ser alternativas más baratas, pues eso impactaría directamente en la recaudación de impuestos por los combustibles convencionales y obligaría al gobierno a buscar alternativas que en el corto plazo uno no las ve. Ahora viene se va a proponer una reforma fiscal en el marco de un pacto fiscal. Ya el gobierno ha planteado que para el 2022 va a haber un paquete de impuestos. Yo me encantaría pensar que eso implica una disminución de impuestos a los combustibles, lo dudo mucho, porque como decía inicialmente, es de los productos que se gravan y cuya tendencia natural es a incrementar la tasa de contribución, o el específico en este caso, que tiene un más valor y tiene un específico el combustible. Excepto el GLP, que solo paga valor. Generar más impuestos, que es lo que el gobierno quiere, más ingresos. Es así. Entonces, yo creo que debemos irnos a una pausa. Así es. Esto es Paneo Semanal. No le cambien, vamos a la pausa. Paneo, paneo, paneo.